Los vecinos de la calle Tacuba en la Ciudad de México susurraban que de la elegante casa de adobe y cantera emanaban gritos que helaban la sangre. Eran lamentos que atravesaban las gruesas paredes coloniales, voces femeninas que suplicaban piedad en las madrugadas frías del invierno de 1887. Pero nadie se atrevía a investigar, porque la señora de la casa pertenecía a la respetable clase acomodada del porfiriato, y en aquellos tiempos las apariencias valían más que la verdad. Lo que nadie imaginaba era que detrás de esa fachada de respetabilidad se ocultaba la mente más retorcida que México había conocido, la de Guadalupe Martínez de Bejarano, quien pasaría a la historia como la primera asesina serial femenina documentada del país. Pero antes de adentrarnos en los oscuros rincones de esta historia, que desafió todas las convenciones sociales de su época, necesito pedirte un favor. Si este tipo de relatos macabros te fascinan tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones sobre los casos más perturbadores de la historia. Dale like a este video si te atreves a conocer la verdad completa y cuéntanos en los comentarios de qué país y ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos motiva a seguir desentrañando estos misterios que el tiempo intentó ocultar. Esta es una historia que muchos prefirieron enterrar en el olvido, pero que merece ser contada para entender hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se disfraza de respetabilidad. Corría el año 1885, cuando la Ciudad de México vivía una transformación sin precedentes bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Las calles empedradas del centro histórico bullían con el progreso de una nación que aspiraba a la modernidad europea, mientras los tranvías de tracción animal transportaban a damas envueltas en sedas importadas y caballeros con sombreros de copa que discutían los últimos avances de la industrialización. En este escenario de contrastes brutales, donde la opulencia convivía con la miseria más abyecta, se alzaba la imponente residencia de 2 pisos de Guadalupe Martínez de Bejarano, en la calle Tacuba. La construcción, con sus balcones de hierro forjado y sus muros de cantera rosa, irradiaba el prestigio que correspondía a una mujer de su posición social. A los 43 años, Guadalupe poseía una presencia imponente que intimidaba y fascinaba a partes iguales. Su rostro angular, enmarcado por cabellos negros siempre recogidos en un moño perfecto, mostraba una severidad que muchos interpretaban como el carácter propio de una mujer decente de la época. Viuda desde hacía varios años, había logrado mantener el nivel de vida que le correspondía a su clase gracias a las rentas de propiedades heredadas y a un próspero negocio de contratación de servicio doméstico. Su casa se había convertido en un punto de referencia para las familias adineradas que buscaban doncellas, cocineras y niñeras de confianza. Guadalupe tenía la reputación de seleccionar cuidadosamente a las jóvenes que recomendaba, asegurándose de que fueran trabajadoras, honestas y, sobre todo, discretas. Lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada de respetabilidad comercial, Guadalupe había desarrollado una obsesión enfermiza que la consumía desde hacía años. En las noches solitarias de su viudez, había comenzado a experimentar una extraña satisfacción al ejercer control absoluto sobre las muchachas que llegaban a su casa en busca de oportunidades. Al principio fueron reprimendas severas, castigos menores por faltas imaginarias, pequeñas humillaciones que justificaba como parte de la formación moral de aquellas jóvenes de clase baja. Pero con el tiempo, esa necesidad de dominación había mutado en algo mucho más siniestro. Guadalupe había descubierto que el sufrimiento ajeno le proporcionaba una sensación de poder que ninguna otra cosa podía igualar.
Y en una sociedad donde la palabra de una señora decente valía infinitamente más que la de una sirvienta sin familia ni recursos, había encontrado el terreno perfecto para dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. Su hijo Miguel, un joven de 18 años, de complexión débil y carácter sumiso, vivía en un estado permanente de temor hacia su madre. Había crecido presenciando episodios de crueldad que ella justificaba como disciplina necesaria para educar a las criadas. El muchacho había aprendido a mantenerse en silencio, a cerrar los oídos cuando los gritos se intensificaban en las habitaciones del servicio y a aceptar las explicaciones que su madre le daba sobre las muchachas que llegaban y luego desaparecían misteriosamente. En el México de finales del siglo XIX, donde las diferencias de clase eran abismales y los derechos de los trabajadores domésticos prácticamente inexistentes, Guadalupe había encontrado el escenario perfecto para sus crímenes. Las jóvenes que llegaban a su casa provenían de familias campesinas empobrecidas, huérfanas sin recursos o viudas desesperadas que veían en el servicio doméstico urbano la única oportunidad de supervivencia. Muchas de ellas no sabían leer ni escribir, no tenían documentos que acreditaran su identidad, y sus familias, cuando las tenían, vivían en poblados remotos donde las noticias tardaban meses en llegar. Era el caldo de cultivo perfecto para que una mente perturbada como la de Guadalupe pudiera operar durante años sin despertar sospechas. Y así lo hizo, hasta que en enero de 1887 sus impulsos homicidas encontraron su primera víctima mortal. La mañana del 15 de enero de 1887 amaneció gris y fría sobre la Ciudad de México. Una neblina espesa se alzaba desde el lago de Texcoco, envolviendo las calles en una atmósfera que parecía presagiar desgracias. Fue ese mismo día cuando Casimira Juárez, una muchacha de apenas 16 años originaria de un pequeño pueblo de Michoacán, llamó a la puerta de la casa de Guadalupe Bejarano, con la esperanza de encontrar un empleo que le permitiera escapar de la miseria que había marcado toda su existencia. Casimira había llegado a la capital después de un viaje extenuante de varios días, cargando únicamente con un atillo de ropa remendada y una carta de recomendación escrita por el párroco de su pueblo natal. Era una joven de facciones delicadas, cabello castaño que lucía siempre trenzado con sencillez y ojos grandes que reflejaban una mezcla de ingenuidad y determinación. Su familia había muerto durante una epidemia de cólera que asoló su región, dejándola completamente sola en el mundo y con la urgente necesidad de encontrar sustento. Cuando Guadalupe abrió la pesada puerta de roble de su residencia, su mirada experta evaluó a la muchacha de pies a cabeza. Casimira tenía exactamente el perfil que ella buscaba. Joven, vulnerable, sin familia conocida en la ciudad y con esa expresión de desesperación silenciosa que delataba a quienes no tenían más opciones. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Guadalupe la invitó a pasar al zaguán de su casa, donde el eco de sus pasos resonaba contra los muros de piedra como un presagio siniestro. «Veo que tienes buenas referencias, querida», le dijo Guadalupe mientras examinaba la carta del párroco con fingido interés. «Y por tu aspecto, puedo ver que has sido educada en los valores cristianos. Eso es exactamente lo que busco para mi hogar». Su voz tenía un tono maternal que tranquilizó momentáneamente a Casimira, quien no podía imaginar que estaba firmando su sentencia de muerte. Los primeros días de Casimira en la casa transcurrieron con una normalidad engañosa. Sus labores incluían la limpieza de los pisos de mármol, el cuidado de los jardines interiores y la preparación de comidas sencillas para Guadalupe y su hijo Miguel. La muchacha se mostraba diligente y agradecida, levantándose antes del amanecer para iniciar sus tareas y retirándose a su pequeño cuarto del servicio
únicamente cuando había terminado todas sus obligaciones. Pero Guadalupe había comenzado a observarla con una intensidad perturbadora. Durante las comidas, la estudiaba como un depredador analiza a su presa, tomando nota mental de cada gesto, cada palabra, cada manifestación de vulnerabilidad. Comenzó a inventar faltas inexistentes. Un plato mal lavado, una mancha imperceptible en el suelo, una respuesta que consideraba impertinente. Los castigos iniciaron como regaños severos, luego evolucionaron a horas de pie sin moverse y finalmente a la privación de alimentos. Miguel, testigo silencioso de esta escalada de crueldad, había desarrollado una estrategia inconsciente de supervivencia que consistía en volverse invisible. Cuando su madre comenzaba a mostrar esa mirada que él había aprendido a reconocer como preludio de violencia, el joven se encerraba en su habitación con la excusa de estudiar, tapándose los oídos con almohadas para no escuchar lo que sabía que vendría después. La noche del 3 de febrero de 1887 marcó el punto de no retorno en la mente perturbada de Guadalupe. Casimira había cometido el crimen imperdonable de derramar accidentalmente una taza de chocolate sobre el mantel bordado del comedor principal. Era un incidente menor que cualquier persona normal habría solucionado con una simple disculpa y la limpieza correspondiente. Pero para Guadalupe fue la justificación perfecta para desatar toda la violencia que había estado conteniendo durante semanas. «Mira lo que has hecho, maldita inútil», gritó con una furia que transformó completamente sus facciones. «¿Crees que puedes destruir mis pertenencias sin consecuencias? Te voy a enseñar lo que pasa cuando no se respeta lo que no te pertenece». Lo que siguió después fue una escalada de tortura sistemática que se prolongó durante días. Guadalupe obligó a Casimira a permanecer desnuda en el patio interior de la casa, expuesta al frío cruel del invierno capitalino. Cuando la muchacha temblaba incontrolablemente por la hipotermia, la arrastraba al interior de la casa, solo para someterla a torturas aún más refinadas. El brasero de hierro que normalmente se usaba para calentar las habitaciones se convirtió en instrumento de suplicio. Guadalupe obligaba a Casimira a sentarse sobre las brasas incandescentes mientras ella la sostenía por los brazos para evitar que escapara. Los gritos desgarradores de la muchacha se mezclaban con las carcajadas de satisfacción de su torturadora, creando una sinfonía macabra que se filtraba a través de las paredes de la casa. Pero lo más perturbador de todo era la meticulosidad con la que Guadalupe ejecutaba cada acto de crueldad. No era la violencia ciega de un arrebato de ira, sino la aplicación calculada de sufrimiento diseñada para prolongar la agonía el mayor tiempo posible. Había estudiado el cuerpo humano con la precisión de un anatomista forense, sabiendo exactamente cuánto dolor podía infligir sin causar la muerte inmediata. Durante casi 2 semanas, Casimira soportó esta tortura sistemática. Su cuerpo, que había llegado a la casa con la robustez de la juventud campesina, se fue consumiendo gradualmente. Las quemaduras infectadas cubrían gran parte de su torso. La desnutrición había hundido sus mejillas y sus ojos habían perdido todo rastro de esperanza. En los momentos de mayor lucidez, suplicaba por su vida con una voz que se había vuelto apenas un susurro ronco. El final llegó durante la madrugada del 18 de febrero. Casimira, después de días sin recibir alimento y con el cuerpo destrozado por las torturas, finalmente sucumbió. Su corazón simplemente se detuvo, incapaz de soportar más sufrimiento. Cuando Guadalupe se acercó a verificar que había muerto, sintió una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Había experimentado un placer indescriptible durante el proceso de destrucción, pero ahora que todo había terminado, solo quedaba el problema práctico de deshacerse del cuerpo. Con la frialdad de un carnicero experimentado,
Guadalupe envolvió el cadáver en mantas viejas y esperó hasta altas horas de la madrugada para transportarlo en un carro de mulas hasta un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Allí, en una fosa poco profunda que había cavado con sus propias manos, enterró los restos de Casimira Juárez, borrando así toda evidencia de su primer asesinato. Al regresar a su casa, se bañó meticulosamente, se cambió de ropa y se acostó en su cama como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado para siempre en su interior. El acto de quitar una vida le había proporcionado una sensación de poder absoluto que ninguna otra experiencia podía igualar. Y sabía, con la certeza de quien ha descubierto su verdadera naturaleza, que volvería a hacerlo. Los meses que siguieron a la muerte de Casimira Juárez fueron de una calma aparente que ocultaba la tormenta que se gestaba en el interior de Guadalupe Bejarano. Para el mundo exterior, ella mantenía su imagen de viuda respetable y empresaria exitosa. Sus vestidos de seda negra, sus modales impecables en las reuniones sociales y su reputación como proveedora confiable de servicio doméstico la mantenían por encima de cualquier sospecha. Pero las vecinas más observadoras habían comenzado a notar ciertos detalles inquietantes. La señora Remedios Vasconcelos, una anciana que vivía en la casa contigua, comentaba en voz baja con sus amigas que los gritos nocturnos de la residencia Bejarano habían cesado abruptamente después de mediados de febrero. Antes se escuchaban lamentos terribles que me despertaban en las madrugadas, confesaba mientras se persignaba discretamente. Pero desde hace semanas reina un silencio que me resulta aún más perturbador. Miguel, el hijo de Guadalupe, había desarrollado una palidez enfermiza y unos tics nerviosos que no pasaban desapercibidos para quienes lo conocían. El joven, que antes mostraba cierta vivacidad propia de su edad, ahora caminaba como un espectro por los pasillos de la casa, evitando la mirada de su madre y sobresaltándose ante cualquier ruido inesperado. Sus compañeros de estudios notaron que había comenzado a hablar en sueños, murmurando palabras incoherentes sobre brasas y gritos que nadie lograba entender. Durante varios meses, Guadalupe logró mantener su fachada de normalidad. Había aprendido la lección de su primer crimen. Era necesario ser más cuidadosa con la selección de víctimas y más discreta en sus métodos. Decidió tomarse un descanso de sus actividades homicidas, dedicándose únicamente a su negocio de colocación de empleadas domésticas y a perfeccionar mentalmente las técnicas de tortura que emplearía en el futuro. Pero la abstinencia forzosa comenzó a generar en ella una ansiedad creciente que se manifestaba en explosiones de ira desproporcionadas contra vendedores ambulantes, en pesadillas recurrentes donde revivía cada detalle del asesinato de Casimira y en una obsesión enfermiza por leer en los periódicos cualquier noticia relacionada con crímenes violentos. Era como si hubiera despertado un demonio interior que exigía ser alimentado con sufrimiento ajeno. La oportunidad que esperaba llegó en septiembre de 1887, cuando una mujer desesperada llamada Jacinta Herrera se presentó en su casa buscando trabajo para su hija de 15 años. La familia Herrera había llegado a la capital huyendo de una sequía devastadora que había arruinado las cosechas en su pueblo natal de Hidalgo. El esposo de Jacinta había muerto de fiebre tifoidea durante el viaje, dejando la viuda con 3 hijos pequeños y sin recursos para sobrevivir. «Señora Bejarano», suplicó Jacinta con lágrimas en los ojos, «mi hija Esperanza es una muchacha trabajadora y honesta. Ha ayudado en casa desde los 8 años y sabe cocinar, limpiar y cuidar niños. Solo necesitamos que tenga un techo y comida mientras yo encuentro trabajo en las fábricas textiles». Guadalupe estudió a la mujer con la mirada calculadora de quien evalúa una oportunidad de negocio. Jacinta Herrera tenía todas las características que la convertían en la madre perfecta de una víctima ideal.
Era pobre, desesperada, analfabeta, y obviamente no tenía conexiones sociales en la ciudad que pudieran hacer preguntas incómodas si su hija desaparecía. «Por supuesto que puedo ayudarla», respondió Guadalupe con una sonrisa que no reflejaba la emoción siniestra que comenzaba a crecer en su interior. «Esperanza podrá empezar mañana mismo. Le ofrezco casa, comida y 2 pesos al mes, que es más de lo que pagan otras familias. Solo necesito que firme este contrato donde se compromete a dejar a la muchacha bajo mi total responsabilidad por un período mínimo de 1 año». Jacinta, que no sabía leer, firmó el documento con una cruz temblorosa, sin saber que acababa de entregar a su hija a una asesina. Guadalupe había perfeccionado su método de captación de víctimas, asegurándose de tener documentos que la protegieran legalmente en caso de que surgieran preguntas sobre el paradero de las muchachas. Esperanza Herrera llegó a la casa de la calle Tacuba con la misma mezcla de esperanza y temor que había caracterizado a Casimira. Era una adolescente de complexión menuda, cabello rubio cenizo y ojos azules que delataban algún ancestro español en su linaje. Su rostro reflejaba la madurez prematura de quienes han conocido la pobreza desde la infancia, pero conservaba un destello de optimismo que Guadalupe se propuso extinguir metódicamente. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Esperanza realizaba sus tareas con diligencia, mostrando una destreza notable para las labores domésticas que impresionó incluso a Guadalupe. Pero esa competencia, en lugar de ser apreciada, despertó en la mente enferma de su patrona una sensación de amenaza que necesitaba ser neutralizada. «¡Hey! Espera un momento. Antes de continuar con lo que le sucedió a la pobre Esperanza, quiero hacer una pausa para preguntarte algo importante. ¿Estás disfrutando de esta investigación sobre uno de los casos más perturbadores de la historia criminal mexicana? Si es así, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. También me encantaría saber de qué país nos estás escuchando. Escribe en los comentarios tu ciudad y país. Así podré conocer mejor a nuestra comunidad de seguidores de los misterios más oscuros. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir investigando estos casos que marcaron la historia. Ahora regresemos a los terribles eventos que estaban por desarrollarse en la casa de Guadalupe Bejarano, donde una nueva víctima inocente estaba a punto de conocer el verdadero rostro del mal. La transformación de Esperanza Herrera de empleada doméstica a víctima de tortura siguió un patrón meticulosamente planeado que Guadalupe había perfeccionado después de su experiencia con Casimira. Durante las primeras semanas de octubre, la muchacha realizó sus labores sin despertar la ira aparente de su patrona, pero Guadalupe estaba estudiando cada uno de sus movimientos, catalogando sus rutinas, identificando sus miedos y midiendo su resistencia física y psicológica. El pretexto para iniciar los castigos llegó cuando Esperanza accidentalmente rompió una figura de porcelana durante la limpieza del salón principal. Era una pieza de valor moderado que cualquier persona normal habría reemplazado sin mayor problema. Pero Guadalupe había estado esperando precisamente ese tipo de falta grave para justificar lo que ya había planeado hacer. «¡Eres una torpe incorregible!», rugió con una furia que transformó completamente sus facciones. «¿Sabes cuánto vale esa figura? Más de lo que tu miserable familia ganaría en 5 años. Vas a pagar por esto, te lo aseguro». Lo que siguió fue una escalada gradual de violencia que Guadalupe dosificó cuidadosamente para prolongar el sufrimiento. Comenzó con castigos aparentemente normales para los estándares de la época: horas de pie sin moverse, privación de alimentos, trabajos extra durante las horas de descanso, pero gradualmente las puniciones fueron volviéndose más severas y bizarras.
Obligaba a Esperanza a limpiar los pisos de mármol con un trapo húmedo mientras permanecía arrodillada, una tarea que le causaba heridas sangrantes en las rodillas. La forzaba a cargar cubetas de agua desde el pozo del patio hasta el segundo piso decenas de veces seguidas, hasta que la muchacha colapsaba por el agotamiento. Durante las comidas, la hacía comer directamente del suelo, como si fuera un animal, mientras ella observaba con una sonrisa de satisfacción perturbadora. Miguel, testigo involuntario de esta escalada de crueldad, había comenzado a experimentar pesadillas tan vívidas que se despertaba gritando en las madrugadas. En una ocasión, reunió el valor suficiente para confrontar a su madre sobre el trato que le daba a Esperanza. «Madre, creo que está siendo demasiado severa con la muchacha», le dijo con voz temblorosa durante el desayuno. «Los castigos que le impone son desproporcionados para las faltas que comete». La mirada que Guadalupe le dirigió a su hijo fue tan fría y amenazante que Miguel sintió como si una corriente helada le recorriera la columna vertebral. «Miguel», le dijo con voz pausada y peligrosa, «espero que no estés cuestionando la autoridad que Dios me ha dado sobre esta casa y quienes viven en ella. Las decisiones que tomo respecto al servicio doméstico son asunto mío exclusivamente. Y te sugiero que no vuelvas a inmiscuirte en temas que no te competen, a menos que quieras descubrir qué tipo de disciplina aplico a quienes se oponen a mi voluntad». La amenaza implícita era tan clara que Miguel nunca más volvió a mencionar el tema. Pero el joven había comenzado a anotar en un diario secreto los eventos que presenciaba, quizás movido por un instinto de supervivencia que le decía que algún día esa información podría ser crucial. Sus anotaciones, escritas con letra temblorosa y plagadas de errores ortográficos productos de la ansiedad, describían escenas que parecían extraídas del infierno mismo. 15 de octubre. Madre obligó a Esperanza a permanecer de pie toda la noche en el patio. Cuando amaneció, la muchacha temblaba tanto que apenas podía sostenerse. Madre dice que es para enseñarle disciplina, pero sus ojos brillan de una manera que me da miedo. 22 de octubre. Escuché gritos terribles desde la cocina. Cuando bajé a investigar, madre me gritó que regresara a mi cuarto inmediatamente, pero pude ver que Esperanza tenía marcas rojas en los brazos y lloraba sin hacer ruido. 28 de octubre. No he visto a Esperanza en 2 días. Madre dice que está enferma y que no debo molestarla, pero por las noches escucho sollozos que vienen del cuarto del servicio. Tengo miedo de lo que pueda estar pasando. La realidad era aún más siniestra de lo que Miguel podía imaginar. Guadalupe había comenzado a aplicar las técnicas de tortura que había perfeccionado con Casimira, pero con una refinación cruel que demostraba cómo había evolucionado su metodología criminal. El brasero incandescente volvió a convertirse en instrumento de suplicio, pero ahora Guadalupe había desarrollado variaciones más elaboradas que prolongaban la agonía sin causar la muerte inmediata. Obligaba a Esperanza a sentarse desnuda sobre las brasas por periodos calculados de tiempo, midiendo cuidadosamente la duración para causar el máximo dolor sin provocar quemaduras que pudieran ser fatales de inmediato. Entre sesiones de tortura, aplicaba ungüentos caseros que aceleraban la curación superficial de las heridas solo para poder repetir el proceso días después con mayor intensidad. La privación de alimentos se había convertido en una ciencia exacta. Guadalupe sabía exactamente cuántas calorías necesitaba proporcionar a su víctima para mantenerla con vida, pero en un estado de debilidad que impidiera cualquier intento de resistencia o escape. Calculaba las raciones como un farmacéutico mide medicamentos, asegurándose de que el proceso de inanición fuera lo suficientemente lento como para prolongar el sufrimiento. Pero lo más perturbador de todo era la dimensión psicológica de la tortura.
Guadalupe había desarrollado un repertorio de humillaciones diseñadas para destruir la voluntad de sus víctimas antes de destruir sus cuerpos. Obligaba a Esperanza a confesar pecados imaginarios, a suplicar perdón por faltas que nunca había cometido, a expresar gratitud por los castigos que recibía. «Dime que te mereces esto», le susurraba al oído mientras aplicaba nuevas formas de tormento. «Dime que eres una pecadora indigna que necesita ser purificada. Dime que me agradeces por enseñarte el camino de la redención». Y Esperanza, quebrada por semanas de dolor físico y psicológico, había comenzado a repetir esas palabras como un mantra, convencida de que tal vez, si se humillaba lo suficiente, el sufrimiento terminaría. No sabía que su torturadora había trascendido ya cualquier límite de la razón humana y que el final que le esperaba sería el mismo que había encontrado Casimira. Durante las noches de noviembre de 1887, mientras los vientos fríos del altiplano mexicano silbaban entre las calles empedradas de la capital, los gritos de Esperanza Herrera se mezclaban con el ulular del viento, creando una sinfonía macabra que aterrorizaba a los vecinos, pero que ninguno se atrevía a investigar. La respetabilidad social de Guadalupe Bejarano seguía siendo su escudo más eficaz, protegiendo sus crímenes detrás de una fachada de decencia que nadie osaba cuestionar. Pero el destino tiene formas misteriosas de balancear las injusticias, y una serie de coincidencias aparentemente menores estaban por converger en una tormenta perfecta que finalmente pondría fin al reinado de terror de la primera asesina serial de México. El mes de noviembre de 1887 trajo consigo una serie de eventos que comenzarían a tejer la red que eventualmente atraparía a Guadalupe Bejarano. El primero de estos acontecimientos fue la llegada inesperada de Jacinta Herrera a la casa de la calle Tacuba, después de semanas sin recibir noticias de su hija Esperanza. La mujer había logrado encontrar trabajo en una fábrica textil del barrio de San Ángel, donde las condiciones laborales eran brutales, pero al menos le proporcionaban el sustento básico para ella y sus otros 2 hijos. Durante las largas jornadas de trabajo, había intentado consolarse pensando que Esperanza estaba mejor alimentada y protegida en casa de la respetable señora Bejarano. Pero la ausencia total de comunicación había comenzado a generar en ella una ansiedad maternal que ya no podía ignorar. Cuando Jacinta llamó a la puerta de la residencia Bejarano esa tarde gris de noviembre, Guadalupe sintió una punzada de irritación que se esforzó por ocultar detrás de su máscara de cortesía social. No había previsto que la madre de su víctima apareciera de improviso, y la interrupción llegaba justo cuando había planeado una sesión particularmente intensa de tortura para esa noche. «Señora Herrera, qué sorpresa verla por aquí», dijo Guadalupe con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Espero que todo esté bien con su trabajo en la fábrica». Sí, señora Bejarano, gracias por preguntar», respondió Jacinta mientras se retorcía nerviosamente las manos. «Vengo porque no he sabido nada de mi Esperanza en varias semanas, y me preguntaba si podría verla, aunque sea unos minutos, solo para asegurarme de que está bien y contenta con su trabajo». El cerebro de Guadalupe trabajó a velocidad vertiginosa para encontrar una excusa plausible. En ese momento, Esperanza se encontraba encerrada en el cuarto del servicio en un estado tan lamentable que sería imposible presentarla ante su madre sin despertar sospechas terribles. «Me temo que eso no será posible hoy», respondió con tono de falsa preocupación. «Su hija ha estado un poco indispuesta estos últimos días. Nada grave, solo una fiebre estacional que ha requerido reposo absoluto. El médico me recomendó que no reciba visitas hasta que esté completamente recuperada». Jacinta frunció el ceño, sintiendo que algo no encajaba en la explicación. «¿Ha estado enferma?»,
¿Por qué no me avisó? Yo podría haberla cuidado, o al menos traer algunas hierbas medicinales que... No se preocupe, la interrumpió Guadalupe con firmeza. Esperanza está recibiendo toda la atención médica necesaria. De hecho, creo que las visitas podrían retrasar su recuperación. Es mejor que regrese dentro de una semana o dos, cuando esté completamente restablecida. Aunque Jacinta se retiró aparentemente convencida, la preocupación maternal seguía carcomiendo su interior. Esa noche, en la sórdida habitación que compartía con sus otros dos hijos en una vecindad del barrio de Tepito, no pudo conciliar el sueño. Algo en la actitud de la señora Bejarano le había resultado extraño, una frialdad en su mirada que contrastaba con la cordialidad de sus palabras. Mientras tanto, en la casa de la calle Tacuba, Guadalupe había tomado una decisión que reveló hasta qué punto su mente se había desconectado completamente de la realidad moral. La visita de Jacinta Herrera representaba un riesgo inaceptable para la continuación de sus actividades. Era necesario acelerar el cronograma con Esperanza y deshacerse de ella antes de que surgieran más preguntas incómodas. Esa misma noche, Guadalupe aplicó a su víctima la sesión de tortura más brutal que había diseñado hasta entonces. Durante más de 6 horas consecutivas, sometió a Esperanza a una combinación sistemática de quemaduras, golpes y humillaciones que hubieran quebrado la resistencia del ser humano más fuerte. La muchacha, que ya se encontraba en un estado de debilidad extrema por las semanas de maltrato y desnutrición, apenas pudo emitir gemidos roncos que se confundían con los jadeos de agotamiento. Miguel, encerrado en su habitación con almohadas presionadas contra los oídos, escribió en su diario con letra temblorosa: «Esta noche los gritos fueron diferentes, más débiles, como si vinieran de muy lejos. Tengo miedo de lo que voy a encontrar mañana por la mañana». El amanecer del 8 de noviembre trajo consigo el silencio más absoluto que la casa había conocido en meses. Cuando Guadalupe bajó al cuarto del servicio para verificar el estado de su víctima, encontró a Esperanza Herrera inmóvil sobre el jergón ensangrentado que había sido su lecho de muerte. La muchacha había sucumbido durante las primeras horas de la madrugada, su corazón finalmente incapaz de soportar más sufrimiento. Pero a diferencia de lo ocurrido con Casimira, esta vez Guadalupe no experimentó la satisfacción plena que había sentido con su primera víctima. El riesgo representado por la madre de Esperanza había introducido un elemento de ansiedad que contaminaba el placer que solía derivar de sus crímenes. Por primera vez se dio cuenta de que su metodología necesitaba ajustes para evitar complicaciones futuras. Con la misma frialdad mecánica que había mostrado meses atrás, envolvió el cadáver y esperó hasta la madrugada para transportarlo a un nuevo lugar de enterramiento que había seleccionado en terrenos baldíos cerca de Xochimilco. Pero mientras cavaba la fosa que sería la tumba anónima de Esperanza, una sensación de paranoia comenzó a crecer en su interior. ¿Y si alguien había notado su ausencia durante las horas nocturnas? ¿Y si la madre de la muchacha regresaba con preguntas más insistentes? ¿Y si su hijo Miguel comenzaba a sospechar la verdad detrás de las desapariciones? Por primera vez desde que había iniciado sus actividades criminales, Guadalupe se dio cuenta de que no era tan invulnerable como había creído. Al regresar a su casa antes del amanecer, tomó una decisión que demostraría ser fatal para su carrera criminal. Necesitaba un periodo de enfriamiento más prolongado. Durante varios meses se abstendría completamente de actividades homicidas y se concentraría en perfeccionar su imagen pública. Pero lo que no sabía era que esos meses de aparente calma darían tiempo a que las fuerzas de la justicia, movidas por una serie de denuncias aparentemente menores, comenzaran a tejer la red que eventualmente la atraparía.
El primer hilo de esa red apareció cuando Jacinta Herrera, después de 3 visitas infructuosas a la casa de la calle Tacuba, decidió buscar ayuda en la comisaría local. Su denuncia, presentada ante un sargento que inicialmente mostró poco interés por el caso de una sirvienta desaparecida, fue archivada como un asunto menor. Pero el nombre de Guadalupe Bejarano quedó registrado por primera vez en los expedientes policiales como persona relacionada con una desaparición sospechosa. El segundo hilo apareció cuando la señora Remedios Vasconcelos, la vecina observadora, comenzó a comentar sus preocupaciones con otras damas de la colonia durante las reuniones dominicales después de misa. Sus observaciones sobre los gritos nocturnos, los olores extraños que emanaban de la casa Bejarano y la sucesión de muchachas que llegaban pero nunca se las volvía a ver, comenzaron a crear un rumor persistente que circulaba en voz baja por los círculos sociales del barrio. El tercer hilo, y quizás el más peligroso para Guadalupe, fue el deterioro psicológico progresivo de su hijo Miguel. El joven había comenzado a mostrar síntomas de lo que los médicos de la época habrían diagnosticado como neurastenia severa, insomnio crónico, temblores incontrolables, episodios de llanto inexplicable y una tendencia creciente a hablar en sueños sobre temas que cualquier persona observadora encontraría extremadamente perturbadores. Durante una visita de cortesía de su tía paterna, la hermana del difunto esposo de Guadalupe, Miguel había tenido un episodio particularmente severo durante la cena. Sin previo aviso, había comenzado a temblar violentamente mientras murmuraba palabras incoherentes sobre brasas y gritos en la noche. La tía, una mujer piadosa llamada Soledad Campos, había quedado tan impresionada por el estado del muchacho que insistió en que fuera examinado por un médico. Guadalupe, le dijo con preocupación genuina después de que Miguel fuera llevado a su habitación, ese muchacho está gravemente enfermo. Su comportamiento no es normal para un joven de su edad. Creo que necesita atención médica inmediata y tal vez sería conveniente que pasara una temporada en un ambiente más tranquilo, lejos de cualquier cosa que esté causando esta alteración en su sistema nervioso. Por primera vez en años, Guadalupe sintió una punzada de miedo real. Si Miguel continuaba deteriorándose y comenzaba a hablar de manera más específica sobre las cosas que había presenciado, su cuidadosamente construida fachada de respetabilidad podría venirse abajo como un castillo de naipes. Era necesario tomar medidas drásticas para proteger su secreto, aunque eso significara sacrificar temporalmente los placeres que derivaba de sus actividades criminales. Pero como descubriría muy pronto, algunas fuerzas, una vez desatadas, desarrollan un impulso propio que trasciende la voluntad de quienes las crearon. Y el impulso homicida que había despertado en Guadalupe Bejarano tenía ya vida propia, exigiendo ser alimentado sin importar las consecuencias racionales que su mente consciente pudiera calcular. El período de calma forzosa que Guadalupe había impuesto a sus impulsos homicidas se prolongó durante casi 2 años, desde finales de 1887 hasta principios de 1890. Durante este tiempo, había trabajado meticulosamente para reparar cualquier fisura en su fachada de respetabilidad social. Organizó reuniones de beneficencia en su casa, aumentó sus donaciones a la iglesia local y estableció conexiones más sólidas con las familias prominentes del barrio. Su estrategia era crear una red tan densa de referencias sociales que cualquier acusación futura pareciera absolutamente inverosímil. Miguel, después de recibir tratamiento de un médico alemán especializado en trastornos nerviosos, había logrado estabilizar parcialmente su condición. Los temblores habían disminuido, los episodios de llanto se habían vuelto menos frecuentes, y había aprendido a controlar sus palabras durante el sueño.
Pero el joven había desarrollado una dependencia creciente del láudano que el médico le había recetado, y esa adicción incipiente había introducido un nuevo elemento de impredecibilidad en su comportamiento. Guadalupe se había convencido de que había logrado controlar perfectamente la situación, pero la abstinencia prolongada había comenzado a generar en ella una tensión psicológica insostenible. Las noches se habían vuelto interminables, plagadas de fantasías cada vez más elaboradas sobre nuevas formas de tortura. Durante el día, cualquier interacción con sirvientas o trabajadoras domésticas despertaba en ella una agitación que le resultaba imposible disimular completamente. La oportunidad que había estado esperando inconscientemente llegó en marzo de 1892, cuando las hermanas Guadalupe y Crescencia Pineda se presentaron en su casa buscando empleo. Eran dos jóvenes originarias de un pueblo remoto de Puebla, huérfanas desde la infancia y sin más familia conocida que ellas mismas. Guadalupe tenía 18 años. Era morena de facciones delicadas y carácter reservado. Crescencia, de 16 años, mostraba una personalidad más vivaz y una tendencia a hacer preguntas que inmediatamente despertó la irritación de Guadalupe Bejarano. La presencia de dos víctimas potenciales simultáneas introdujo una dimensión completamente nueva en los planes criminales de Guadalupe. Durante los años de abstinencia forzosa, su mente perturbada había desarrollado fantasías cada vez más complejas que requerían múltiples sujetos para ser implementadas. La llegada de las hermanas Pineda representaba la oportunidad perfecta para llevar esas fantasías a la realidad. Los primeros meses de las hermanas en la casa transcurrieron con una normalidad engañosa que ocultaba la meticulosa planificación que Guadalupe estaba desarrollando. Había aprendido de sus errores anteriores y sabía que era necesario ser aún más cuidadosa con la selección del momento adecuado para iniciar sus actividades criminales. Esta vez, esperaría hasta estar absolutamente segura de que no habría interrupciones externas. La oportunidad llegó en septiembre de 1892, cuando Miguel fue enviado a pasar una temporada con su tía Soledad en Puebla, oficialmente para completar su recuperación nerviosa en un ambiente más tranquilo. Con su hijo fuera de la casa, Guadalupe finalmente se sintió libre para dar rienda suelta a los impulsos que había estado reprimiendo durante casi 3 años. El pretexto para iniciar los castigos fue más elaborado esta vez. Guadalupe acusó a las hermanas de haber robado dinero de su escritorio, una acusación que ellas negaron con vehemencia, pero que proporcionó la justificación perfecta para lo que vendría después. La escalada de violencia siguió un patrón similar al de sus víctimas anteriores, pero con refinamientos crueles que demostraban cómo había evolucionado su metodología durante el período de planificación. Por primera vez, Guadalupe implementó un sistema de tortura psicológica que consistía en hacer que una hermana presenciara el sufrimiento de la otra. Obligaba a Crescencia a observar mientras sometía a Guadalupe Pineda a sesiones de quemaduras con el brasero, advirtiéndole que cualquier intento de intervenir resultaría en castigos aún más severos para ambas. La dimensión psicológica del sufrimiento se multiplicó exponencialmente, ya que cada hermana experimentaba no solo su propio dolor físico, sino también la agonía mental de presenciar el tormento de su ser más querido. Durante los meses que siguieron, las hermanas Pineda fueron sometidas a un régimen de tortura sistemática que superó en crueldad y sofisticación todo lo que Guadalupe había hecho anteriormente. La privación de alimentos se volvió más científica, calculada no solo para debilitar, sino para causar el mayor sufrimiento psicológico posible.
Las obligaba a competir entre ellas por las escasas raciones de comida, introduciendo un elemento de traición mutua que destruía los vínculos familiares, que habían sido su única fuente de consuelo. Las técnicas de tortura física también evolucionaron hacia formas más refinadas de crueldad. Guadalupe había desarrollado un sistema rotativo donde alternaba entre diferentes métodos de tormento, asegurándose de que el cuerpo de cada víctima tuviera tiempo parcial de recuperación antes de ser sometido a nuevas formas de abuso. Esto le permitía prolongar indefinidamente el proceso sin causar la muerte prematura que había caracterizado sus crímenes anteriores. Pero lo más perturbador de todo era la dimensión sexual que había introducido en sus crímenes. Sin entrar en detalles explícitos que no corresponden a la naturaleza de este relato, es suficiente decir que Guadalupe había comenzado a derivar una satisfacción erótica perversa del control absoluto que ejercía sobre sus víctimas. Esta nueva dimensión transformó sus crímenes de actos de violencia impulsiva en rituales elaborados de dominación que podían prolongarse durante días consecutivos. El estado de las hermanas Pineda se deterioró gradualmente durante el invierno de 1892 y la primavera de 1893. Guadalupe había perdido peso dramáticamente. Sus ojos se habían hundido en órbitas oscuras y su piel había adquirido una palidez cadavérica. Crescencia mostraba signos de deterioro mental severo, murmurando constantemente oraciones incoherentes y mostrando episodios de catatonia que alternaban con explosiones de terror histérico. La muerte de Guadalupe Pineda llegó en abril de 1893, después de una sesión particularmente brutal que se prolongó durante más de 12 horas. Su hermana Crescencia, testigo forzoso de la agonía final, sufrió una crisis nerviosa tan severa que perdió temporalmente la capacidad de hablar. Durante varios días, permaneció en un estado de estupor catatónico, consciente pero completamente desconectada de la realidad. Guadalupe Bejarano, enfrentada ahora con un cadáver y una testigo viva en estado de shock, tomó una decisión que reveló hasta qué punto su juicio se había deteriorado. En lugar de acelerar el proceso con Crescencia para eliminar a la única testigo de sus crímenes, decidió mantenerla con vida para prolongar su propia satisfacción sádica. Era una decisión que demostraría ser fatal para su carrera criminal. Durante las semanas que siguieron, Crescencia fue sometida a torturas aún más intensas, como si Guadalupe quisiera compensar la pérdida de su hermana, duplicando la intensidad del sufrimiento. Pero la joven había desarrollado una resistencia psicológica inesperada, un núcleo de voluntad férrea que se negaba a quebrarse completamente. Y esa resistencia contenía las semillas de la destrucción final de su torturadora. Una noche de mayo de 1893, mientras Guadalupe dormía profundamente después de una de sus sesiones, Crescencia logró liberarse de las cuerdas que la mantenían atada. Debilitada por meses de tortura y desnutrición, apenas podía caminar, pero una fuerza sobrenatural la impulsó hacia la puerta principal de la casa. Con los últimos vestigios de su energía, logró abrir los cerrojos y salir tambaleándose hacia la calle. Su aparición en la calle Tacuba durante las primeras horas del amanecer causó conmoción entre los transeúntes madrugadores. Era un espectro humano que apenas se mantenía en pie, cubierta de heridas infectadas, con el cabello enmarañado y los ojos desorbitados por el terror. Cuando logró articular las primeras palabras coherentes, identificando la casa de donde había escapado, se desató una cadena de eventos que finalmente pondría fin al reinado de terror de Guadalupe Bejarano. La aparición de Crescencia Pineda en las calles de la Ciudad de México durante la madrugada del 15 de mayo de 1893 marcó el comienzo del fin para Guadalupe Bejarano.
La joven, en un estado deplorable que conmocionó incluso a los transeúntes más endurecidos por las miserias urbanas de la época, fue trasladada inmediatamente al Hospital de San Pablo, donde los médicos quedaron horrorizados por las evidencias de tortura sistemática que presentaba su cuerpo. El doctor Aurelio Mendizábal, médico forense de reconocida reputación en la capital, fue llamado para examinar a la víctima y documentar oficialmente las lesiones que presentaba. Su reporte, conservado en los archivos judiciales de la época, describía con precisión científica un catálogo de horrores que parecía extraído de los relatos más sombríos de la Inquisición medieval. El sujeto presenta quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 40% de la superficie corporal, escribió el doctor Mendizábal con la frialdad profesional que caracterizaba los documentos médicos de la época. Las lesiones muestran patrones consistentes con la aplicación sistemática de objetos incandescentes en múltiples sesiones durante un periodo prolongado. El estado de desnutrición severa sugiere privación alimentaria intencional como método de debilitamiento. Pero más allá de las evidencias físicas, lo que realmente selló el destino de Guadalupe fue el testimonio de Crescencia. A pesar del trauma psicológico severo que había sufrido, la joven conservaba suficiente lucidez para proporcionar a las autoridades un relato detallado y coherente de los meses de tortura que había padecido junto a su hermana. «La señora nos tenía encerradas en el cuarto del servicio», declaró Crescencia ante el juez instructor con voz temblorosa pero determinada. «Nos obligaba a sentarnos desnudas sobre las brasas del fogón mientras ella nos sostenía para que no pudiéramos escapar. Cuando gritábamos, nos golpeaba hasta hacernos callar. A mi hermana la mató de esa manera, quemándola poco a poco durante toda una noche». La conmoción pública que siguió al testimonio de Crescencia fue inmediata y arrolladora. Los periódicos de la capital publicaron ediciones especiales con titulares sensacionalistas que describían a Guadalupe como la mujer demonio y la torturadora de la calle Tacuba. La sociedad mexicana, acostumbrada a los crímenes pasionales y a la violencia revolucionaria, nunca había enfrentado un caso de crueldad sistemática tan elaborada y prolongada. La orden de arresto contra Guadalupe Bejarano fue emitida el mismo día que Crescencia proporcionó su testimonio. Cuando los agentes judiciales llegaron a la casa de la calle Tacuba, encontraron a la acusada en un estado de calma perturbadora que contrastaba dramáticamente con la magnitud de sus crímenes. Vestía uno de sus mejores vestidos negros, tenía el cabello perfectamente peinado y mostraba la compostura de una dama de sociedad que recibe visitas de cortesía. «Señores», les dijo a los policías con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «espero que tengan una orden judicial debidamente firmada. No acostumbro recibir visitas oficiales sin la documentación apropiada». Su frialdad ante la evidencia abrumadora de sus crímenes desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. Cuando fue confrontada con el testimonio de Crescencia, Guadalupe respondió con una tranquilidad que rozaba la indiferencia. «Esa muchacha ha estado gravemente enferma de los nervios. Es lamentable que sus alucinaciones hayan creado esta situación tan desafortunada». La búsqueda de evidencias en la casa de la calle Tacuba reveló un catálogo de horrores que confirmó y amplió el testimonio de Crescencia. En el cuarto del servicio, los investigadores encontraron manchas de sangre que se habían filtrado profundamente en el piso de madera, cadenas y cuerdas que evidentemente habían sido usadas para inmovilizar víctimas, y instrumentos de hierro que mostraban signos evidentes de haber sido utilizados como herramientas de tortura. Pero el descubrimiento más perturbador fue un diario detallado
que Guadalupe había mantenido durante sus años de actividad criminal. Escrito con una caligrafía elegante que contrastaba grotescamente con el contenido, el documento describía con precisión científica las técnicas de tortura que había desarrollado, las reacciones de sus víctimas y las sensaciones que experimentaba durante cada sesión. 15 de octubre de 1892. Hoy implementé una variación interesante en el procedimiento con G. La exposición prolongada al brasero, seguida de inmersión en agua fría, produce espasmos musculares particularmente satisfactorios. C. Observó todo el proceso, lo cual intensificó significativamente el efecto psicológico. 3 de noviembre de 1892. La privación alimentaria ha alcanzado el punto óptimo. Las súplicas han evolucionado de la indignación inicial a la desesperación absoluta. Es fascinante observar la degradación progresiva de la dignidad humana bajo condiciones controladas. La lectura de estos registros durante el juicio causó tal conmoción que el juez ordenó que las secciones más explícitas fueran leídas únicamente ante el jurado, prohibiendo su publicación en la prensa para evitar el escándalo público. El proceso judicial contra Guadalupe Bejarano se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia criminal mexicana del siglo XIX. El juicio, que se prolongó durante varios meses, atrajo la atención no solo de la prensa nacional, sino también de observadores internacionales, interesados en este caso sin precedentes de criminalidad femenina sistemática. La defensa, encabezada por el reconocido abogado Ignacio Vallarta, hijo del jurista del mismo nombre, intentó argumentar que Guadalupe sufría de enajenación mental que la eximía de responsabilidad criminal. Se presentaron testimonios de médicos que describían sus comportamientos como síntomas de una histeria aguda y melancolía con tendencias homicidas. Pero la frialdad calculadora evidenciada en su diario personal, combinada con la planificación meticulosa de sus crímenes y sus esfuerzos deliberados por ocultar las evidencias, demostraron que había actuado con plena conciencia de la naturaleza criminal de sus actos. El testimonio más devastador para la defensa vino de una fuente inesperada: su propio hijo Miguel. El joven, que había regresado de Puebla para enfrentar la crisis familiar, fue llamado a declarar como testigo. Su testimonio, entrecortado por episodios de llanto y temblores nerviosos, proporcionó detalles cruciales sobre los años de actividad criminal de su madre. «Yo sabía que algo terrible estaba ocurriendo», declaró Miguel ante el tribunal con voz apenas audible. «Por las noches escuchaba gritos que venían del cuarto del servicio. Cuando preguntaba, mi madre me decía que eran sirvientas indisciplinadas que necesitaban corrección. Pero los gritos no eran normales, eran gritos de agonía». El momento más dramático del juicio llegó cuando Miguel reveló la existencia de su diario secreto, donde había documentado durante años sus observaciones sobre el comportamiento perturbador de su madre. La lectura de esas anotaciones, escritas por un adolescente aterrorizado que había crecido en un ambiente de horror cotidiano, proporcionó un relato escalofriante de cómo los crímenes de Guadalupe habían evolucionado gradualmente desde actos de crueldad menor hasta asesinatos sistemáticos. 29 de abril de 1893. Encontré manchas de sangre en las escaleras que van al cuarto del servicio. Cuando pregunté, madre dijo que una de las muchachas se había lastimado cocinando, pero había demasiada sangre para ser un accidente de cocina. Tengo miedo de lo que realmente está pasando en esta casa. La sentencia fue pronunciada el 18 de noviembre de 1893, después de una deliberación que se prolongó durante 3 días. Guadalupe Bejarano fue declarada culpable de asesinato en primer grado en los casos de Casimira Juárez y Guadalupe Pineda,
además de intento de asesinato y tortura agravada en el caso de Crescencia Pineda. A pesar de la indignación popular que exigía la pena de muerte, la condena fue de 10 años y 8 meses de prisión, una sentencia que muchos consideraron inadecuada para la magnitud de sus crímenes. Miguel fue condenado a 2 años por complicidad pasiva, aunque su condena fue posteriormente reducida a libertad condicional, considerando las circunstancias especiales de su situación. Guadalupe fue recluida en la prisión femenina de Belén, donde pasó sus últimos años en un aislamiento casi total. Las otras prisioneras, al conocer la naturaleza de sus crímenes, la evitaban con un temor que rayaba en el terror supersticioso. Los guardias reportaron que pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo en nuevos diarios, aunque el contenido de esos escritos nunca fue revelado públicamente. Murió en su celda durante el invierno de 1895, oficialmente de causas naturales, aunque algunos testimonios no confirmados sugirieron que pudo haber sido víctima de la violencia de otras prisioneras. Su muerte pasó prácticamente desapercibida, mencionada únicamente en una breve nota en las páginas interiores de los periódicos. El caso de Guadalupe Bejarano dejó una marca indeleble en la sociedad mexicana de finales del siglo XIX. Por primera vez, el país había enfrentado la realidad de que el mal absoluto no tenía género, clase social o justificación racional. Sus crímenes desafiaron todas las concepciones tradicionales sobre la criminalidad femenina y obligaron a reexaminar las estructuras sociales que habían permitido que operara durante tanto tiempo sin ser detectada. Ahora que conoces esta historia macabra que marcó un antes y un después en la historia criminal de México, me pregunto qué opinas sobre el caso de Guadalupe Bejarano. ¿Crees que la sociedad de la época hizo lo suficiente para proteger a las víctimas más vulnerables? ¿Te parece que la justicia fue apropiada para crímenes de tal magnitud? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video con alguien que, como tú, tenga el valor de enfrentar las historias más perturbadoras de nuestro pasado. Si te fascina este tipo de investigaciones sobre los casos más oscuros de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada semana desentrañamos misterios que el tiempo intentó ocultar, porque creemos que conocer la verdad, por perturbadora que sea, es la única manera de entender realmente la complejidad de la naturaleza humana. La historia de Guadalupe Bejarano nos recuerda que el mal más peligroso no siempre viene vestido con los ropajes que esperamos. A veces se oculta detrás de fachadas de respetabilidad, aprovechándose de estructuras sociales que protegen a los poderosos mientras abandonan a los vulnerables. Y tal vez la lección más importante que podemos extraer de esta tragedia es que el silencio cómplice, el "no es asunto mío", puede convertirse en la herramienta más poderosa de quienes eligen hacer del sufrimiento ajeno su placer personal. Hasta la próxima investigación, recuerda que la historia siempre tiene secretos por revelar y nosotros estaremos aquí para contártelos.